Estamos en el curso de legislación turística y aperturamos la guía de estudio número uno, la primera parte de la guía de estudio número uno de la cuarta unidad. Para esta guía, pues vamos a estar hablando de la ley protectora del antiguo Guatemala, pero antes de iniciar, pues quiero para las personas que están viendo esta clase grabada, hacerles el recordatorio que estamos en aplicación de evaluaciones. Recuerde que usted tiene acceso a estas a través de la plataforma de Educar. Se va a ir a la opción de mi aula. En la opción de mi aula usted encontrará lo que es el link de la guía de estudio, que es el material que estamos viendo ahora en pantalla, así como también el link para ingresar a la evaluación de la tercera unidad. Usted ingresa a los links indicados y automáticamente podrá encontrar su material. Recuerde que esto lo encuentra en la opción de Mi aula. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro contenido. Vamos a empezar a hablar con la ley de respecto a lo que es la ley protectora de la antigua Guatemala. Recordemos que anteriormente estuvimos viendo algunos artículos constitucionales que nos hablan respecto a lo que es el patrimonio cultural de la nación. Y dentro del patrimonio cultural, recordemos que hablamos que hay patrimonio tangible, así como también patrimonio intangible. Y la ley es clara a partir del artículo em, número 66, del 57, perdón, en adelante al 66, la ley es clara y especifica en qué consiste el patrimonio cultural de la nación, pero la ley hace un énfasis en el artículo número 61 y dice: estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. Entonces, la Antigua Guatemala fue declarada como Patrimonio Mundial. Ahora bien, como esta está declarada como Patrimonio Mundial, entonces surge la necesidad de crear una legislación acorde a lo que era el nivel de patrimonio que se le acreditó a la antigua Guatemala para velar por la conservación de este patrimonio en nuestro país y para ello pues surge la ley protectora del antiguo Guatemala. ¿En qué consiste esta ley? Si bien es cierto, pues ahorita no vamos a empezar a estudiar la ley, vamos a ver en qué está basada, en qué se argumenta y posteriormente pues vamos a estar estudiando la ley como tal, pero establece lo siguiente. Dice la ley protectora del antiguo Guatemala, la ciudad de Santiago, hoy la antigua Guatemala, desde su fundación acaecida el 10 de marzo de 1543, ha ostentado una categoría diferente, ocupando un lugar privilegiado entre las ciudades del continente americano y del mundo entero. Su traza fue realizada por Juan Bautista Antonelli, constituyendo uno de los mejores ejemplos de Hispanoamérica en cuanto a planificación urbana se refiere. Sus calles y avenidas empedradas forman un tablero ajedrecístico fácilmente identificable desde el cerro del Manchén, el cerro de la Santa Cruz o cualquiera de las colonias que las circundan. Una de las primeras especificaciones del antiguo Guatemala, ¿verdad? Y dice: en la época colonial, esta ciudad fue el centro político, administrativo, cultural y económico de la Capitanía General del Reino de Guatemala, que se extendía de Chiapas a Panamá. Es decir, que cuando vienen los españoles a Guatemala, no Guatemala, sino Mesoamérica, tenía ya un centro, tenía una capital, que pues hoy en día es conocida como Caminal-Juyú, en la ciudad capital. Ese era el centro, era la metrópoli de toda Mesoamérica, que comprendía desde México hasta parte de Costa Rica y Panamá. Pero era como la capital, por decirlo así, en la época indígena. Pero vienen los españoles, ingresan al continente americano y ellos empiezan con el proceso de conquista y de colonización. Al llegar a tierras guatemaltecas, que aún no era Guatemala dividido como país, ni los demás países centroamericanos, ellos deciden, ellos ingresan y se supone que ellos tocan una de las capitales en Guatemala conocida como Izimché.
Allí pues estaban establecidos los cachiqueles y quichés, había una lucha entre poderío de estos dos grupos indígenas y los españoles logran poner en contra a ambos, tomando los españoles el dominio de estas tierras, pero ellos ven que Isimché no es apropiado para ellos fundar su capital y siguen en su proceso de conquista, llegan a la antigua Guatemala, hoy conocida como la antigua Guatemala, y entonces se funda ahí la capital del reino de Guatemala. Pero la capital del reino de Guatemala estaba desde México hasta Panamá, que era el dominio y el control que tenía la colonia española. Y es aquí entonces en Guatemala, en la antigua Guatemala, en donde se funda la primer capital del reino de Guatemala. Pero vuelvo y repito, el reino de Guatemala era todo este territorio geográficamente hablando. Ya luego de eso y el pasar de la historia, pues vamos a comprender más adelante en el curso de geografía cómo es que se va dando las independencias de los países, pero pues así es como se van desligando, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta que por tal razón es que se funda la primer capital del Reino de Guatemala en hoy la antigua Guatemala. Y de ahí entonces, a partir de ahí, pues esta resguarda mucha historia, su arquitectura, su diseño, su construcción fue influencia española con mano de obra indígena y pues esas características muy peculiares pues le dan a la antigua Guatemala ese toque especial, única ciudad en toda América. No se puede encontrar otra ciudad como lo de la antigua Guatemala. Y pues por razones de geográficas es que se da el traslado de la capital, se traslada al Valle de la Ermita, hoy la ciudad capital, pero hay un contexto histórico. Entonces, a raíz de la forma de construcción, los materiales, los métodos de construcción, el diseño de la ciudad, pues se ve la necesidad de velar por la conservación de la ciudad y por ello surge la ley protectora de la antigua Guatemala. A pesar que la ciudad ha sido dañada por la intensa actividad sísmica de la región, se ha podido preservar sus rasgos esenciales, situación que ha hecho imprescindible la creación de disposiciones legales de aplicación específica, tendientes a crear y consolidar el marco jurídico para la conservación y protección de esta ciudad. La ley protectora del antiguo Guatemala fue creada, vean, mediante el decreto 60-69 del Congreso de la República de fecha 21 de noviembre de 1969. Vean desde el año en que surgió esta ley y dice, durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro. El contenido de estas normas y sus correspondientes reglamentos han afectado la población antigüeña y en consecuencia la ley protectora ha sido siempre objeto de controversias y discusiones. En la actualidad, después de su aplicación por más de 20 años, es manifiesta la necesidad de modificar, introduciéndole algunas reformas para hacerla más congruente con la realidad. Por otra parte, es evidente el alto porcentaje de desconocimiento de esta ley y en efecto, bueno, bien, pues en primer lugar surge como necesidad crear la ley protectora de la antigua Guatemala. Ya vimos en qué gobierno y por qué presidente fue decretada. Y algo muy lamentable es que no todas las personas conocen de la existencia de esta legislación vigente en el país y que lo que busca es la preservación y conservación del patrimonio mundial, porque esa es la categoría que se le ha dado a la antigua Guatemala, patrimonio mundial. Entonces, se desconoce de esta ley y obviamente la aplicación de la misma pues no está presente, puesto que el turista, tanto extranjero como nacional, yo no sé si usted se ha percatado en algún momento, si ha visitado el antiguo Guatemala y ha tenido la oportunidad de ingresar a algunas ruinas, pues las paredes de estas dañadas, deterioradas, hay personas que se atreven a escribir dentro de las ruinas, en algunos murales o paredes, dice el nombre de las personas, en qué año y frases un poco no correctas, ¿verdad? Dañando el patrimonio y no comprenden que es parte del patrimonio. De hecho, el antiguo Guatemala es uno de los principales sitios turísticos en toda Guatemala. Entonces, tiene que haber una preservación y una conservación a la ciudad. Claramente vemos que la ubicación geográfica de la antigua Guatemala, debajo de la antigua Guatemala, está cruzando una falla geológica. Y recuerde que hay 4 fallas geológicas en Guatemala, dentro del territorio nacional. Pero
especialmente en la antigua Guatemala, atraviesa una de esas cuatro, especialmente debajo de la antigua Guatemala, pues está ubicada. Tenemos la falla del Chichoy Polochic, la falla del Motagua, la falla de Jalpatagua y la falla de Jocotán Chamelecón. Pero una de estas cuatro es la que atraviesa o está bajo la antigua Guatemala y por eso es que constantemente en la antigua Guatemala hay temblores o hay sismos, como lo vemos en nuestro material. Y esa fue una de las principales causas que incentivó o que motivó al traslado de la antigua Guatemala como capital del Reino de Guatemala, porque los españoles, pues, de hecho, como usted bien sabe, incluso en la antigua Guatemala está el Museo de la Universidad de San Carlos, en donde los españoles pues ya habían establecido una organización, ellos ya tenían una estructura, pero viendo las necesidades y las condiciones geográficas y de la naturaleza, pues ellos se ven en la necesidad entonces de trasladar la capital de Guatemala, pero no fue motivo de que el lugar, sus condiciones y eso no fueran favorables, porque de hecho ellos vieron una planicie, la eligen y pues se adaptaba a las necesidades de aquel entonces. Claro que la población también cada vez más fue creciendo y también fueron otros de los factores que motivó o incentivó al traslado de la capital a lo que fue o a lo que hoy en día conocemos como la ciudad capital. Entonces, son muchos factores, pero al momento de trasladar la capital de Guatemala, trasladarla a hoy en día Ciudad de Guatemala, pues surge la necesidad de proteger y conservar los restos o vestigios de esta ciudad y ahí es donde empieza la declaración del patrimonio. Dice, en la actualidad, después de su aplicación por más de 20 años, es manifiesta la necesidad de modificarla, introduciéndole algunas reformas para hacerla más congruente con la realidad. Por otra parte, es evidente el alto porcentaje de desconocimiento de esta ley, lo cual implica que con mayor facilidad se violen sus normas. Hace falta entonces llevar a cabo una efectiva campaña de divulgación para que la ley sea conocida por toda la población para garantizar la permanencia de esta ciudad orgullo de los guatemaltecos. A la antigua Guatemala se le acreditaron algunas distinciones muy importantes y entre ellas podemos mencionar, dice, distinciones otorgadas a la ciudad de Santiago. A través de su existencia por más de 450 años, la ciudad de Santiago ha sido objeto de una serie de distinciones, reconocimientos y homenajes que han contribuido a valorizar justamente los aspectos que la caracterizan como ciudad de relevancia universal, entre ellos su historia, su arquitectura, sus costumbres y tradiciones, su ambiente de paz y tranquilidad, su entorno natural, su religiosidad, entre otros. Se presenta a continuación una enumeración de las distinciones citadas. Vean que todo lo que se le ha acreditado a la antigua Guatemala. El 28 de julio de 1532, vía de Medina del Campo, la reina doña Juana, la local, mediante real cédula, otorga el acuerdo de armas a la ciudad. Vean, el escudo, perdón, se le otorga el escudo de armas a la ciudad, la primera distinción. Pasan los años y el 18 de diciembre de 1534, San Pedro, Roma, el Papa Paula III, mediante bula pontificia, le otorga la categoría de ciudad e instituye su iglesia en iglesia catedral. La tercera distinción, 10 de marzo de 1566, Palacio de El Escorial. El rey Felipe II, mediante real cédula, le otorga los títulos de muy noble y muy leal ciudad. Por eso es que usted escucha esos nombres. El escudo de armas, dice a la iglesia se le dice catedral. También a Antigua Guatemala se le conoce como muy noble y muy leal ciudad de Antigua Guatemala. El 31 de, el 31 de enero de 1676, en Madrid, el rey Carlos II, el hechizado, mediante real cédula, concede licencia para fundar la Universidad de San Carlos en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Vean, ahí está el contexto histórico que yo les decía. Es aquí en donde se funda la primer
universidad en lo que es el continente americano. De hecho, la Universidad de San Carlos a nivel centroamericano es la número uno, ¿verdad? Fue fundada en la antigua Guatemala, porque como ya los españoles pues habían creado su catedral, su capital, pues entonces ellos empiezan a instituir o empiezan a establecer aquellos elementos que ellos consideraban sumamente importantes para el desarrollo de su ciudad. Y claramente vemos aquí un punto esencial que es la educación, y ellos fundan la primera universidad es conocida hoy en día. De hecho ahí está el Museo de la Universidad de San Carlos. Esta fue fundada, entonces dice, en el año 1676. El 17 de enero de 1743, Santa María la Mayor Roma, el Papa Benedicto XIV, mediante bula apostólica, erige la Iglesia de Santiago de Guatemala en la Iglesia Metropolitana y constituye la sede episcopal en Arzobispal. Siguen las distinciones. El 17 de febrero de 1838, Nueva Guatemala de la Asunción. La Asamblea Legislativa, mediante decreto, dispone que el gobierno traslade su sede a la antigua Guatemala hasta el 31 de julio de este año. El 30 de marzo de 1944, Nueva Guatemala de la Asunción. La Asamblea Legislativa, mediante el decreto número 2772, la declara monumento nacional. Vean, aquí empiezan las declaraciones. Se declara monumento nacional en el 1944. Este fue el año de la Revolución. El 12 de octubre de 1958, Nueva Guatemala de la Asunción, el gobierno de la República, mediante acuerdo gubernativo, declara la ciudad como capital de la República durante 24 horas. El 12 de octubre de 1958, Nueva Guatemala de la Asunción, la Asamblea Legislativa, mediante el decreto número 1254, declara a la antigua Guatemala como ciudad emérita. Entonces vemos ahí las distinciones que ha ido teniendo. El 25 de julio de 1961, Nueva Guatemala de la Asunción, el gobierno de la República, mediante acuerdo gubernativo, otorga a la ciudad el primer puesto del curso tácita de plata. El 9 de diciembre de 1962, Nueva Guatemala de la Asunción, el gobierno de la República, mediante el acuerdo gubernativo de fecha 7 de diciembre de este año, declara a la antigua Guatemala como capital de la República con ocasión del Congreso realizado en esa fecha. El 7 de julio de 1965, Nueva Guatemala de la Asunción, la séptima Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia declara a la antigua Guatemala como Ciudad Monumento de América. Vean, Ciudad Monumento de América. Y en el año 1979, Luxor, Egipto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declara a la antigua Guatemala como Patrimonio Cultural de la Humanidad, incluyéndola en el listado correspondiente. Y es entonces aquí en donde surge la necesidad de crear la ley protectora de la antigua Guatemala. Que esta ley pues ya la vamos a estudiar más adelante. De hecho, aquí en esta guía de estudio solo estamos haciendo un preámbulo para poder conocer la ley protectora de la antigua Guatemala, cuál es el enfoque de la ley protectora. De hecho, hay más adelante vamos a hablar del Consejo Nacional de la Antigua Guatemala, que es la organización, es un grupo que se centra en verificar, por ejemplo, si en la Antigua Guatemala se quiere hacer alguna obra de reconstrucción, si alguien quiere implementar un nuevo negocio, pues tiene que acoplarse a las medidas que están establecidas en la Antigua Guatemala. Por ejemplo, imagine que usted tenga una casa, una vivienda en la Antigua Guatemala y usted decide cambiarle la fachada. Para poder modificar la fachada, para poder construir en Antigua Guatemala, usted tiene que tener una licencia. Esta licencia se la otorgará el consejo y ellos pues van a evaluar si los cambios o las modificaciones que usted pretende hacer a su terreno o a su área se acoplan a las bases establecidas en la Antigua Guatemala. Y de ser así, pues entonces le dan la autorización, pero
algo muy importante, usted tiene que pagar por esa licencia. O sea, las personas que viven en la antigua Guatemala, sí, de hecho, vivir en la antigua Guatemala sale caro, diría alguien por ahí, ¿verdad? Porque hay mucha restricción. De hecho, algo tan básico, ¿verdad? Por ejemplo, acá usted ve, el peatón nunca va a tener la vía, los vehículos van a alta velocidad, bocinan y hay un relajo social. Pero en la antigua Guatemala, pues usted visita la antigua Guatemala y se da cuenta que eso no es así porque hay leyes dentro de la ciudad. Por ejemplo, el peatón lleva la vía, no se puede bocinar en la antigua Guatemala, no se puede estacionar en cualquier lugar que usted considere pertinente si va con su vehículo, ¿verdad? Entonces, son algunos aspectos de la legislación vigentes en la antigua Guatemala. Recuerde, la ley, se lo inicié diciendo, la ley habla en el artículo número 61 que el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la antigua Guatemala son patrimonio mundial. Por lo tanto, va a existir legislación que va a velar por la preservación y conservación de dicho patrimonio. Ese es el punto esencial, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y tenemos que tener presente, que va a haber, esta legislación surge con la necesidad de cuidar este patrimonio que lamentablemente aunque hay una ley, no es conocida, muchas personas la desconocen. El turista nacional se encarga de deteriorar, de dañar nuestro patrimonio sin reaccionar y darse cuenta que a través de estos recursos es que se dinamiza o se activa la economía en Guatemala. Entonces, tiene que haber una divulgación de esta legislación para que todos la conozcan y sepan de su existencia y pues por ende pues se vea no se dañe el patrimonio existente. Entonces, estamos haciendo un preámbulo de la ley protectora de la antigua Guatemala. En la siguiente clase vamos a hablar del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala y luego ya vamos a entrar de lleno a estudiar la ley protectora de la antigua Guatemala, porque de hecho algo yo no sé si usted se ha percatado, pero todos los negocios que están en la antigua Guatemala, pues no hay tanta publicidad, no hay tantos carteles, no hay pancartas, no hay afiches, no hay nada. ¿Por qué? Porque también la legislación, en este caso la ley protectora, habla de parámetros, límites para carteles o publicidad que vaya a haber dentro de la ciudad. Pero ya lo vamos a estudiar más adelante cuando leamos y analicemos la ley protectora de la antigua Guatemala. Por el momento, pues nos vamos a quedar hasta acá. Esta es la primera parte de la guía de estudio número 1. Recuerde que esta ya está en la plataforma de Educar. Usted puede descargar, ingresar a mi aula y pues ahí va a encontrar el material para que lo pueda descargar.